Torres, Ramiro Cepeda Alvarado, y en la sala de redacción está el señor Jaime Velázquez Egues, en los controles nuestros queridos amigos de producción, Diego Jordán y pues Giancarlo Párraga, y tenemos a Erika en el Community Manager. Vamos a saludar esta mañana al viceministro de Gobierno y querido amigo Esteban Torres, a quien lo saludo. Querido Esteban, qué gusto de saludarlo. Gracias por conversar. Hemos estado queriendo hablar hace algunas semanas, pero entiendo las dificultades, la consulta y todo lo que viene. Yo quisiera, Esteban, que comencemos para explicarle al pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha aquí en el Diálogo por I-99, que usted nos diga en qué beneficia o en qué benefició la victoria, la amplia victoria del gobierno nacional, la paliza que dio de 9-2, sobre todo en las preguntas en el tema de la seguridad, para enfocarnos en ese tema hoy día en esta entrevista. Gusto de saludarlo, bienvenido al Diálogo. Buenos días. Buenos días, estimado Eduardo, qué gusto saludar con todos en el panel y con las personas que escuchan. La victoria del pueblo ecuatoriano en la consulta popular significó una victoria en dos bloques muy importantes en materia de seguridad y lucha contra la impunidad, que le van a ayudar al país a ir poco a poco a lo que creemos una recuperación no solo de la justicia, de la seguridad, sino también de aquellos valores que se han perdido. Y creo que quizás el resultado lo dejamos pasar, pero hemos olvidado que unas preguntas del apoyo permanente de militares a policía, la extradición, la justicia constitucional diferenciada, y además de todas aquellas reformas legales que tendrán que tramitarse en la Asamblea, son de alto beneficio para los ecuatorianos. Así que lo hemos tomado con un compromiso importante, con la humildad del caso también, para seguir trabajando en lo que hay que hacer, en una tarea muy dura y complicada, que la vemos todos los días. Esto no es de soplar y hacer botellas y esperar las soluciones al día siguiente, sino de trabajo constante, comprometido, la misma crisis energética, que creo que la ha sabido manejar el gobierno de forma eficiente, nos da luces de lo que tiene que pasar en todos los sectores. Esteban, entonces la Asamblea dijo que también ellos iban a contribuir con unas ideas y unas cosas, y de parte del gobierno les dijeron, vamos a hacerla tal cual el pueblo ecuatoriano nos las argumentó. Pero usted ha sido legislador, querido amigo, y sabe que esto tiene que hacerlo la Asamblea. La primera pregunta, ¿van a consensuar esto? Y dos, también sabe usted que en la Asamblea a veces se entrampan las cosas, se demoran las cosas, y la gente, la verdad, ustedes tienen una elección en camino, en primer lugar, si lo hablamos políticamente, y del otro lado, tienen que hacer lo que tienen el mandato popular para generar temas como la extradición, la justicia constitucional, etcétera, en el menor tiempo posible. Yo quisiera decirle que creo que sería en este mismo año. Entonces, realmente, y lo que habla usted de la crisis energética, también resolverlo, porque eso hace, si no lo terminan hasta agosto, porque la gente entiende que no fueron ustedes, que fue de otros gobiernos, ya, pero al próximo estiaje, la gente va a decir, bueno, ya hay gestión, ¿cómo va la gestión? ¿Qué piensa usted al respecto? Lo primero, las reformas constitucionales que se aprobaron por los ecuatorianos son de inmediata aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Con la proclamación oficial de resultados, la extradición, la justicia constitucional y el apoyo de militares a policías no tiene que pasar por la Asamblea. Eso es de inmediata aplicación. Básicamente es el envío del texto al registro oficial y punto, cambiada la Constitución. En las 6 preguntas de seguridad que recibieron 70% de respaldo por parte de los ecuatorianos, sí es necesario el procedimiento legislativo, pero con límites. ¿Y a qué me refiero con límites? La libertad de configuración legislativa, y como bien menciona usted, yo he sido legislador y miembro además de la Comisión de Justicia que siempre trata este tipo de reformas. La libertad de configuración legislativa tiene límites en este caso, que son el dictamen de la Corte, el proyecto de ley que envíe el presidente y, por supuesto, la aprobación del pueblo ecuatoriano de la pregunta con sus anexos. ¿Significa que esto es una camisa de fuerza para el legislador? No, pero tampoco significa que se puede hacer lo que se quiera o incluso ir más allá
de lo aprobado por los ecuatorianos. Yo creería que la Asamblea no se va a querer suicidar políticamente, fallando en contra del pronunciamiento popular de todos los ecuatorianos, y nosotros como gobierno somos los garantes de que esas preguntas con esos anexos lleguen a buen puerto. Eso va a implicar diálogo con todos los que quieran dialogar, pero sí quiero ser enfático en algo. Nosotros también vamos a denunciar ciertos intentos que llamemos de algunos legisladores de contaminar esas reformas legales, incluyendo 1, 2, 3 temas, capítulo 4, capítulo 5, quiero esto, porque no vamos a permitir tampoco que ciertos legisladores que quieran rechazar lo que el pueblo ecuatoriano votó en las urnas, utilicen el argumento de que sí, estaba yo de acuerdo con las 6 preguntas, pero han incluido esto que no me gustó, han incluido la reforma, el recurso de revisión con la cual no estoy, es decir, no vamos tampoco a caer en el juego de la argumentación de que se contaminó una reforma que tenía que ser muy clara y específica. Entonces, como le digo, vamos a estar vigilantes de que la Asamblea tampoco quiera, por decir que no le quieren dar una victoria al presidente Noboa, que es una lectura equivocada, rechazar algo que los ecuatorianos votaron en las urnas. Así que vigilantes. Además, no quisiéramos que se active una acción de seguimiento al dictamen si la Asamblea se extralimita en lo que claramente tiene que hacer dentro de las preguntas del dictamen y de lo que los ecuatorianos aprobaron. Está diciendo, viceministro Torres, Esteban, porque, ustedes, repito, tienen un mandato popular y las preguntas, las que tienen que ir directamente y las otras no las pueden tergiversar, no las pueden cambiar, todo lo contrario. Y además tiene algo interesante, que cuando existe popularidad hay legitimidad, y las preguntas con más del 70% tienen legitimidad, porque el pueblo ecuatoriano tiene legitimidad de elección. Entonces, lo importante es que esto se haga a la brevedad posible, las otras, y que ustedes, bien lo dicen, estén atentos para que no demoren, porque usted conoce la Asamblea. Algunos se entrampan a veces por discusiones, pero también hay cálculo político y tienen una elección ad portas, y entonces van a decir, van a querer demorar eso, dilatar algo que, repito, que es tan grave y tan importante como es la seguridad para los ecuatorianos, que es el primer problema que cuando se hace cualquier encuesta los ecuatorianos comentan. Bueno, hay un tiempo de 60 días, ¿no? Tampoco la Asamblea se puede ir más allá de los 60 días y le toca ajustar el proceso, un proceso extraordinario, diría yo, sin utilizar los tiempos ordinarios de proceso de una ley, que puede durar 1 año, 8 meses, 9 meses, incluso a veces ni siquiera llegan a buen puerto las leyes. Entonces, ese sí es un límite también de tiempo. Yo, como le digo, no creo que la Asamblea, incluso pensando políticamente en la elección que se viene, vaya a querer tirarse un tiro en el pie, sin aprobar algo que tiene un respaldo de los ecuatorianos, porque hay que diferenciar el primer momento legislativo de la Asamblea, que nosotros lo culminamos con éxito. 5 de 5 leyes tuvieron aprobación en la Asamblea Nacional, no tenían un ingrediente que tienen estas preguntas de la consulta, que es la presión ciudadana, es decir, el hecho de haber votado por parte de los ecuatorianos en un 70% a favor de que estos cambios se hagan, creo que es una presión suficiente y un ingrediente adicional que no existió antes. Pero, como le digo, desde el gobierno vamos a mantener la misma línea que hemos manejado, dialogar y abrir las puertas a los que quieran dialogar y a los que quieran entrar por esas puertas a conversar. Quienes ya cierren el diálogo por cálculos electorales tendrán también el derecho de hacerlo, pero nosotros como gobierno lo evidenciaremos públicamente ante los ciudadanos. Y algo que se me olvidó tocar y usted lo trató en la pregunta anterior, el tema de la crisis energética. Para nosotros, la consulta popular no es necesariamente ya el pistolazo ganador en el caso de que existiera una elección con el presidente de candidato nuevamente en 2025. Sabemos y entendemos que esto es una gestión de día a día, de hora a hora. Y justamente en el tema energético, pues no me dejarán mentir que la presencia y la actuación y la gestión del ministro Luque ha sido sobresaliente. Sí, señor. Todos los días comunicando lo que se hace. Ayer se acaban de reactivar 96 megavatios que estaban caídos y que nadie sabe por qué. No había gestión para que estén al servicio de los ecuatorianos. Bueno, eso va cambiando,
pero eso significa estar en el territorio, hacer el trabajo duro día a día, comprometidos, y por eso esa va a ser la tónica de estos meses. Gestión, más gestión, ojalá también recursos para obra pública y social, porque no hemos tenido recursos para hacer obra pública y social estos meses, y también para que aquellos recursos frescos que se anuncian que van a ingresar a la economía sirvan para aliviar la cadena de pagos rota y heredada del gobierno anterior, que dejó una deuda, y eso a veces nos olvidamos, de 4.600 millones de dólares. 4.600 millones de dólares a GATS, a proveedores, absolutamente a todos. Así que ha sido bastante duro, pero yo creo que vamos a salir adelante con el liderazgo del presidente Noboa y de un gabinete que se va asentando y se va comprometiendo aún más en lo que tiene que hacer. Yo coincido con lo del ministro Luque, ayer lo hablamos aquí con mis compañeros. Algunos pensaban que deberían de dejarlo a él nomás en el ministerio, otros no. Ayer escribió el editorialista y querido amigo Jorge Alviar diciéndolo que él recomiende a alguien para que esté en el ministerio, pero eso ya es cuestión del presidente. Lo importante es que el hombre está en la pelea y se lo ve todos los días informando, lo que dice usted es cierto. Vimos hoy día y anoche contento que lo de Toachi Pilatón sí se va a terminar en diciembre. O sea, son temas y eso puede ayudar a arreglar esto. Y ojalá se pueda, y esto lo digo ya yo, eso no es parte de la entrevista, ojalá se pueda explotar el campo Amistad, que está aquí en Gas, que nos ahorraría una cantidad importantísima, que daría mucho trabajo, y no es una importación en la que normalmente eso puede ser un momento, pero que hace ganar a empresas, pero no al país. En cambio, lo otro son recursos que generan pues tributos, dinero, trabajo, y tienen muchas cosas, ojalá. Pero bueno, yo le voy a preguntar lo a base de lo de hoy día. ¿Qué cambios a favor trae la consulta que ganó el presidente 9 a 2 en torno a la seguridad? Y deme su idea. Bueno, sabemos las reformas constitucionales, lo he comentado, pero ¿qué avances trae? ¿Cómo le ayuda al Ecuador? Mucha gente puede decir, ganamos. Hemos hablado aquí con mis compañeros de la extradición, por ejemplo. Estamos a favor, luego de tomar posesión de las armas de la delincuencia, pero todo eso quisiera que usted nos lo resuma, Esteban Torres, por favor. Siempre se pensó en la consulta popular, no solo por su necesidad jurídica de hacer cambios que en el pasado no se lograron aprobar por la mala imagen de un gobierno, pero que eran necesarios, pero sobre todo porque era un paso para continuar en esta lucha contra la delincuencia, contra la impunidad también que se ha visto en estos meses, con reformas y cambios importantes. Creo que algo también que se pasa por alto y que tiene otra de las consecuencias de un proceso electoral es la confianza que ganan los ecuatorianos cuando en temas trascendentales vencen a los malos. En este caso, el hecho de que, por ejemplo, preguntas que se cayeron, como digo, en una consulta anterior, como la extradición, y que hoy hayan sido aprobadas, es un mensaje también de los ecuatorianos buenos que dicen, avanzamos hacia lo bueno, queremos enterrar a los malos, queremos alejar a los malos, queremos seguir combatiendo a los malos. Y eso es algo que el gobierno también necesitaba, porque ese respaldo ciudadano, de alguna manera también es una ratificación de que el gobierno y el país caminan por buen lado, sabiendo las dificultades tan complicadas que aparecen día a día. Eso se manifiesta, por ejemplo, con el control de las cárceles. Varias de las preguntas están enfocadas al tema del control de las cárceles, control de armas específico fuera de las cárceles, que ya vemos que no es un problema que se soluciona con una sola requisa, sino que permanentemente hay que hacer eso para evitar que se vuelva a perder el control en las cárceles. Lo mismo, la pregunta, pasamos por alto la reforma constitucional de justicia constitucional diferenciada, pero todo lo que hemos visto en los casos Purga, Metástasis, Plaga, en fin, ya se nos acaban los nombres, justamente parten de una podredumbre de la justicia, de una penetración de grupos irregulares en la justicia y de la necesidad de que no se sigan malinterpretando acciones constitucionales presentes en la Constitución de Montecristi a favor de aquellos que tienen el billete o que tienen la presión o que tienen la pistola para salirse con la suya. Así que son temas realmente útiles, necesarios, importantes,
el apoyo permanente de militares a la policía es algo que nos sirve, porque sin necesidad de estados de excepción pueden apoyar los militares a la policía. Y no sé si ustedes revisaron ayer una nota del País de España o el ABC, en donde se ejemplificaba el caso ecuatoriano de lo que está pasando en toda Latinoamérica, la necesidad de militarizar ciertas zonas que antes no tenían presencia militar en toda Latinoamérica. Lo pasa Colombia, Perú, Argentina discute esto. Entonces, hemos sido pioneros en algo que, al menos en nuestra región, lo están evidenciando como una necesidad de gobiernos de todos los colores y de todas las tendencias, porque la lucha contra la seguridad yo la quiero ver siempre como una lucha ciudadana, cívica, patriótica, en donde el de izquierda puede querer hacer bien las cosas y el de derecha también puede querer hacer bien las cosas para su pueblo. Ramiro Cepeda, luego Javier Segarra y André. Esteban, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Qué gusto. ¿Qué lecciones le deja las dos preguntas que no fueron aprobadas, ya que hemos sacado las lecciones de la consulta anterior, que por la mala gestión de un gobierno fueron negadas cosas que fueron aprobadas ya en esta? Pero ¿qué lección le deja al gobierno nacional que dos preguntas para mí gravitantes también, como el trabajo por horas y como el someter las causas en árbitros bajo la cláusula compromisoria de contratos internacionales y locales, que son herramientas para el progreso, no hayan sido aprobadas? A ver, eran dos preguntas complicadas. La del arbitraje es una pregunta muy técnica. Muchas personas no la entendían, incluso ciertos abogados no la entendían. Peor aún aquellos que están lejos de la esfera jurídica, política, no se entendía bien qué era el arbitraje internacional. Y la segunda, que sí se entendía, o quizás era más cercana a las personas, sufrió una serie de desinformación. En general, las personas pensaban que iban a perder su contrato de trabajo y que les iban a reemplazar con otro, cuando era claro el mensaje de que era por una sola vez el contrato, o por primera vez, se puede decir, sin cambio de contratos. Pero en todo caso, yo creo que existieron errores de parte del gobierno, hay que ser humildes en reconocerlos. Comunicacionalmente quizás pensamos que el bloque de seguridad y de lucha contra la impunidad podía arrastrar a todas las preguntas, incluso estas dos que hubieran sido muy útiles para la economía ecuatoriana, y lamentamos que no hayan recibido ese respaldo. Entonces nosotros asumimos los errores comunicacionales, de campaña política incluso, que pudimos haber tenido. Pero sí me he dejado también, y soy muy honesto, porque hoy veo la declaración de algún dirigente gremial de la ciudad de Guayaquil criticando que no hay diálogo con el gobierno. Yo sí me dejó también un sinsabor, porque no vi que se haya activado el sector privado, el sector empresarial, a favor de estas dos grandes preguntas que eran importantes, y le dejaron solo al gobierno peleando con todos aquellos que se oponían a no solo esas preguntas, a todas las preguntas. Por eso fueron derrotados, pero sí lograron al menos que en dos preguntas no haya ese respaldo que tuvieron las otras. Así es que en esas dos preguntas, Esteban, en esas dos preguntas precisamente, sí hubo contradictores que desinformaron y no hubo una explicación, sólida por parte del gobierno nacional para describir lo que usted está describiendo. Entonces, el paraguas de las preguntas de seguridad no le fue suficiente y dejaron nadar solos a quienes desinformaron. Y creo que el país perdió una oportunidad de oro al no aprobar estas dos preguntas, que son, para mi concepto, para mí, yo simple abogado, eran las más gravitantes de la consulta, porque eran las que le iban a dar las herramientas económicas al presidente a generar el trabajo que hoy necesita el país. Como les digo, creo que la explicación no fue suficiente. Quizás nos activamos muy tarde, cuando empezamos a ver que había una proyección distinta de esas preguntas frente a las otras, nos activamos como gobierno, pero creo que quizás no fue suficiente. Y no tuvimos ese apoyo que también se esperaba de uno de los sectores que hubiera sido el más beneficiado para dinamizar la economía, como el empresarial, el gremial, que además sí sabe lo que es el arbitraje internacional y la utilidad, por ejemplo, de que haya seguridad jurídica para inversiones. Y esto no es como se quiso quizás pensar para que venga Disney, para que venga Google. Pensemos simplemente en un inversionista que quería invertir 4 millones o 5 millones de dólares en una fábrica en Manta para pescado. El arbitraje internacional es una gran herramienta.
Y por eso, como yo digo, yo también creo que fue una oportunidad perdida, lamentamos, pero para nosotros sí era muy importante el tema de seguridad y lucha contra la impunidad, que obtuvo una victoria muy fuerte e importante. Entonces, por eso no dejamos de estar comprometidos con el tema económico, que es la gran necesidad de los ecuatorianos de este momento, incluso más que la seguridad, ya en proyecciones y en estudios de opinión. Y por eso haremos lo que tengamos que hacer, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero sí, lamentablemente no se ganaron esas dos tributas. Esteban, que efectivamente la seguridad fue lo que el pueblo ecuatoriano, por lo que el pueblo ecuatoriano, y era todo el año pasado se leyó, la seguridad, había bajado a segundo tramo, a segundo nivel el tema económico, el empleo, etcétera. Hoy tiene usted a la crisis energética, ¿no verdad? La luz. Si el gobierno lo maneja bien, eso va a ser un bonus a favor, ¿ya? Y luego hay que resolver, y en eso coincidimos plenamente, el tema económico y del empleo, porque sí es un tema que sí le importa a los ecuatorianos. Javier Segarra y luego Andrea tienen una pregunta para cada uno, o sea que su tiempo es limitado, va a ser rápido, por favor. Gracias, Eduardo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, la única inquietud que tengo es frente a la pérdida de la pregunta sobre las horas de trabajo. ¿El gobierno está analizando vía decreto establecer el tema de el trabajo por horas? No, definitivamente no, y yo lo dejé claro también hace 2 semanas, no lo hará el gobierno vía decreto ni vía nada. O sea, ¿ni hay una alternativa que lo esté analizando, viceministro? ¿Que no sea eso? No, creemos que el pronunciamiento del pueblo tiene que respetarse, y el tema específico del trabajo por horas no va a ser ya a este momento tocado por el gobierno. Gracias, viceministro. Andrea, por favor. Hola, buenos días, Esteban, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Dan? A mí me preocupa un poco el tema de lo que puedan hacer, regreso a tu primera respuesta, los asambleístas con las decisiones justas que hemos tomado como electores. ¿En qué sentido? Y quisiera que me expliques un poco más, ¿qué fue lo que sucedió con el tema del ISD en la ley económica en términos de la asamblea? ¿Podría volver a suceder eso o ya hemos encontrado una manera de que eso no vuelva a suceder? ¿Qué tema específico del ISD? El ISD dentro de la propuesta de la ley económica que ustedes enviaron a la Asamblea, tengo entendido que no era parte de lo que se iba a aumentar y fueron los asambleístas quienes aumentan finalmente el ISD dentro de la propuesta de la ley económica urgente. Corrígeme si me equivoco. Bueno, lo hace la Asamblea, pero el gobierno y el presidente envía una comunicación en ese momento también a la Asamblea dando su conformidad con ese cambio, justamente para que los temas que se trataban en la Asamblea tengan ese candado constitucional. Aún así, hay algunas demandas contra la ley. Hay justamente 2 demandas de inconstitucionalidad presentadas por los sectores productivos. Realmente no entendemos por qué lo hacen o por qué lo han hecho. Entendemos que 2 bancos hayan presentado acciones de inconstitucionalidad, pero sectores productivos que además necesitan que la economía siga caminando, no entendemos por qué lo han hecho. Pero respecto de las reformas al COIP, ¿qué es lo que vemos que quieren hacer algunos legisladores? Una especie de bolsa de Barney. ¿Se acuerdan que en la bolsa de Barney se guardaban todas las cosas y se perdían las cosas? Eso quieren hacer algunos legisladores con las reformas al COIP. Entonces van a decir, tenemos los proyectos del presidente, tenemos estos proyectos que estábamos tratando antes, vamos a incluir estas nuevas reformas y todo le unimos y hacemos un solo paquete. ¿Cuál es la preocupación política de eso? Que muchos legisladores, del momento de la votación, no van a diferenciar lo que propuso el presidente conforme el dictamen y el pronunciamiento de la gente en la consulta popular, sino que van a hacer todo en un paquete. Entonces ya podrá decir un legislador, yo no respaldo eso porque no me gusta lo que han hecho respecto de este tema, que ni siquiera estaba en discusión. Entonces vamos a estar vigilantes de que eso no pase y esperaría seriedad por parte de la Asamblea, y si es necesaria alguna otra aprobación de temas del COIP, enhorabuena, pero háganlo por separado. Porque no nos olvidemos también que la consulta hace un proceso express, ¿sí? Los 60 días son justamente para tratar los temas de la consulta popular. Si yo meto todo, lo que estaba discutiendo antes, lo que está en trámite y lo que va a venir en esos mismos 60 días, quizás estoy también desconociendo el mandato popular porque estoy metiendo temas en un proceso extraordinario sin seguir el proceso ordinario de aprobación de una ley. Entonces,
como digo, estaremos vigilantes. Afortunadamente hemos estado varios miembros de gobierno en la asamblea, sabemos al dedillo cómo funciona, y por eso creo que hasta ahora nos ha ido bastante bien todo lo que nos hemos propuesto. Perfecto. Querido Esteban, hemos conversado mucho. Voy a hacer una pregunta más allá de la consulta, pero tiene que ver con un nombramiento. ¿Michele Sensi va a quedar de ministro de gobierno o solo está encargado? No, Michele Sensi está como ministro de gobierno. Okay. Estamos haciendo un gran equipo, estamos dando la vuelta al Ministerio de Gobierno para que haga temas que tiene que hacer en este segundo momento, en este segundo tiempo político. Así que todo está marchando bien. Él está, por supuesto, en otra función en el CIES, que le demanda mucho tiempo, pero cuando uno se organiza, cuando sabe trabajar en equipos, cuando es honesto y quiere hacer las cosas, todo fluye, ¿no? Y está fluyendo en el Ministerio de Gobierno todo. Muchas gracias, viceministro, querido amigo Esteban Torres, por estar aquí en el Diálogo I-99. Seguiremos conversando. Gracias por su gentileza. Tenga un buen día. Gracias. Saludos cordiales. Muy bien. Ahí está la entrevista con el viceministro de gobierno. Importante lo del ISD, que me lo aclararon, porque creo que habíamos escuchado algunos entrevistados aquí que tenían pues una visión distinta y nos dijeron que realmente los asambleístas habían incorporado el tema del ISD.